Una vez más, le damos las gracias por regresar a la clase. Lectura número 7, parte número 10. Tú puedes ver que estamos en unos detalles bien extendidos en el libro de Génesis, porque tenemos que establecer los principios por cuál fue escrito y la razón por qué se nos presenta hoy en día. No es solamente para relatar una historia. Es para darnos los razonamientos y el por qué Dios dice lo que Él dice. En la genealogía comentada de Génesis, en capítulo 4, de versículos 17 y 24, que te recuerda que estuvimos leyendo en la última clase, la virulencia o el maligno o el ponzoñoso y la violencia del pecado vuelven a recalcarse. Y ese es el problema con la autonomía moral. Aquí el autor reseña el surgimiento de la civilización. Caín básicamente es el primero en construir una ciudad. Él es el primero, porque en Génesis 4:17 dice, y conoció Caín a su mujer y ella concibió y dio luz a Enoc y edificó ¿qué? Una ciudad. Así nos dice, edificó una ciudad con una vida comunitaria organizada. O sea, ahora se va formando la primera ciudad, la primera comunidad organizada. Ahora, una comunidad requiere ¿qué? Leyes. Requiere una estructura para que todos puedan llevar una vida en armonía. ¿Es cierto, sí o no? A partir de Lamec y sus hijos surgen ¿qué? Las artes. Las artesanías y los oficios y los herreros y los músicos, además los pastores también, porque mira lo que es, mira, ahora se va desarrollando la civilización. En Génesis capítulo 4, comenzando con versículo 19, Lamec tomó para sí 2 mujeres, y el nombre de una era Ada y el nombre de la otra era Sila, y Ada dio luz a Jabal, y al cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Y dice, y su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta, tú puedes ver. Y Sila a su vez se dio luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro, y la hermana Tubal Caín era Naama. Ahora, aquí el autor, ¿no? Básicamente nos bosquea, ¿no? La historia cultural de la humanidad y a grandes rasgos, sin detenerse en detalles. Solamente nos pinta un cuadro grande, ¿okay? Esta es una civilización, esta es la primera ciudad. No entra un montón de detalles, pero nos hace saber que esta es la primera vez que nace una ciudad. Su objetivo es llegar a lo que dice en Génesis. A lo que dice en Génesis en capítulo 4, en versículo 23, ¿no? Donde dice, y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y a Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, prestar oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Mira bien, aquí está, esto es lo que es nombre el canto de la espada. En que se incorpora un nuevo elemento literario, el poema lírico. ¿Okay? Ahora lo que tenemos es la primera vez que vemos un poema. Te recuerda que hemos estado hablando también de los géneros literarios, ¿no? Nos ha hablado las distintas clases de literatura que existe dentro de la Biblia. Ahora comenzamos a ver por la primera vez la poesía, poema, para comunicar una verdad. Porque así lo dice aquí. Es una, como digo yo, es una brutal exaltación a la venganza en un canto de jactancia. Luego de asesinar a un joven que lo había golpeado, Lamec se ufana delante de sus mujeres, quienes lo honran y estiman por su cruel y bárbaro valor. Tú puedes ver que de Génesis 3, esta cosa se va poniendo de mal en peor, rápido. Aquí no pierde mucho tiempo. Con suma efectividad, el autor de Génesis muestra que el cambio de actitudes que se ha acompañado el surgimiento de la cultura, primero la caída,
luego la fracticidio y por último la venganza, todos los motivos de alarde. Nos debemos alarmar que lo que está pasando inmediatamente y en poco tiempo. Luego del canto de Lamec, no requiere más documentación el juicio de Dios expuesto en Génesis. Ahora brincamos a Génesis en capítulo 6. Hasta capítulo 6, mira bien. Porque él dice en versículo, ¿te recuerdas en Génesis capítulo 6, en versículo 5? Y el Señor, Jehová, ¿no?, vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre hacer el mal. Ese es el problema de la autonomía moral. Ese es el engaño de la autonomía moral, que vos es capaz de hacer el bien. Esa es la mentira. La autonomía moral, hermanos, es básicamente haciéndose independiente del bien de Dios. Cuando alguien me habla de la autonomía moral, yo siempre me quedo confundido. Oye, papito, ¿de qué tú me estás hablando? ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Porque tú ni sabes lo que estás diciendo. Porque la autonomía moral es el engaño, es una ilusión, es la mentira más grande. O sea, es aquí. Mira, es precisamente aquí donde entra el argumento del libre albedrío. Vos no estás libre, vos es esclavo. Esclavo a la autonomía moral que no tiene bien y no es capaz de tenerle bien. Por eso ese argumento no tiene sentido, autonomía moral o libre albedrío. Mira lo que él dice aquí en capítulo 6, versículo 5 de Génesis. Y Jehová y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres. Mira, plural, mucha maldad, hombres, plural, en la tierra, y que toda intención, estos son términos, mira, inclusivos de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal, siempre. Note estos términos, note estas palabras específicas. Y mira, no sé si te has dado cuenta, pero en hebreo, estas palabras son bien específicas aquí. A la misma verdad apunta el relato. Y digo, bueno, ¿y cómo que llegó Dios a decir lo que él dijo aquí en versículo 5? Bueno, vamos a regresar. En Génesis capítulo 6, en versículo 1, 2, 3 y 4, mira lo que él dice. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellos le dieron a luz a sus hijos y a luz a hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Ahora, la interpretación de este pasaje difícil y oscuro, porque es un poco difícil y oscuro, es por demás problemática. Desde la antigüedad se han adoptado dos posiciones básicas. Hay dos posiciones básicas que se han tomado. ¿Okay? Entre aquellos que son los teólogos y los eruditos. La expresión aquí que hallamos aquí, donde dice hijos de Dios. Aquí se refiere a un sentido ético, a los descendientes piadosos del linaje de Set.
en contraste con los impíos descendientes en contraste con los impíos de los descendientes de Caín, que son las hijas de los hombres. ¿Me entiendes? Hay dos grupos de personas aquí. Segundo, esa es una posición. La segunda posición se refiere a los seres angelicales. En las palabras de Kittner, el erudito Kittner, él dice: si la segunda opinión desafía la normalidad de la experiencia, la primera desafía la del lenguaje. En otras palabras, las dos posiciones son posiciones en cual aún los propios eruditos están luchando para captar, porque uno se acusa del otro de decir que lo que tú dices cuesta para creerlo y para asimilarlo. Para no meter en esa polémica, por decirlo así, tenemos que tratar cuál es el entendimiento básico nuestro de la Biblia. El significado normal de hijos de Dios normal es ángeles. Y el texto no sugiere ni remotamente que hijas y hombres tengan en Génesis 6.2, ¿no? Un sentido diferente del que tiene en Génesis 6.1, en que sin duda se refieren a la humanidad en general. Aquí él dice en Génesis 6.1, y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Según esta interpretación, que aparece como la más fiel al significado directo de la lengua, los límites de Dios han vuelto a transgredirse. Aún los decretos que separan los mundos divinos y el humano han sido violados por el pecado. De modo que si hallan en libertad poderes diamónicos que el hombre no puede controlar, ya sea que los descendientes de Set se han corrompido o fuerzas diamónicas han entrado en el mundo, el hecho es que se ha alcanzado un nuevo nivel de expansión generalizada del mal. Básicamente lo que está diciendo, que hay otra dimensión, otro nivel de mal en peor, básicamente. Bueno, después de este intervalo que encontramos aquí, básicamente lo que está hablando aquí. Ahora, el problema es que siempre surge preguntas con Génesis 6. Y especialmente cuando vemos el versículo 4, ¿no? Y había gigantes en la tierra que aquellos días también después. Y he escuchado un montón de explicaciones. Bueno, la palabra aquí es la palabra Nefelim. Cuando vemos aquí en Génesis, cuando él dijo que en versículo 4, y había gigantes en la tierra en aquellos días, ¿no? No te olvides que esta es la misma cosa que sucede en Números en capítulo 13, en versículo 33. Cuando nosotros estamos leyendo este relato aquí en versículo 4, la palabra Nefelim, gigantes aquí en hebreo, procede de una raíz que significa caer. Eso es lo que quiere decir esa palabra, caer, ¿no? Lo que indica que eran hombres fuertes que cayeron sobre otros en el sentido de subyugarlos. El único otro uso de este término aparece en Números 13:33. En otra palabra, estos hombres eran hombres fuertes, estos eran hombres en que todo el mundo que se le ponía en contra de ellos caían enfrente de ellos, ¿no? Ellos tenían un renombre, una fama ya. Ya estaban en la tierra cuando nacieron los valientes y los varones y eran varones de renombre. Los caídos no son la descendencia de una unión, de versículo 1 y 2. Yo creo que tú comprendas que la tendencia nuestra es de unir
en causa y en efecto lo que sucede en versículo 1 y 2 y luego convertirlo, que ese es el resultado en versículo 4, cuando no es así. Quiero que tú comprendas eso, ¿no? Vamos a dejarlo ahí por un momento. Vamos a brincar a versículo 5. Después de este intervalo, el texto presenta aquí directamente la historia del diluvio en un pasaje muy distinto en origen y en estilo. Mira lo que pasa. En versículos 5, 6, 7 y 8, Génesis capítulo 6. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Te recuerdas? Ese es el resultado de la autonomía moral. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Bueno, en todos los pasajes anteriores, el autor, en cual estamos convencidos que es Moisés, se ha nutrido de las tradiciones existentes, aunque con modificaciones, adaptaciones y transformaciones, además de frecuentes declaraciones opuestas a las ideas de Dios y a las ideas de Dios y de la humanidad que allí aparecen, hace uso de todos modos del material tradicional. Eso está bien claro. En la historia, no solamente de la iglesia, pero en la historia de Israel, desde el principio de las escuelas rabínicas, de lo más antiguos posible. Pero el caso de Génesis, que encontramos aquí en Génesis capítulo 6, de versículos 5 al 8, es muy diferente. Hasta aquí, el autor simplemente ha expuesto el panorama de la rápida propagación del pecado. En cambio, en este punto, y por inspiración divina en cual estamos convencidos, presenta un juicio teológico de parte de Dios mismo sobre la triste y sórdida historia de la humanidad y del pecado ya descrita. Una vez más, tomo el tiempo de aclarar que Génesis es un trato, mis hermanos, teológico del por qué están las cosas como están. Este pasaje demuestra pues que el principal tema teológico de los relatos es que el pecado es un problema radical. Por lo tanto, es también una de las verdades principales a las que apuntan la historia del diluvio. Ahora, el pecado humano es tan grave y atroz que Dios no tiene otra alternativa más que destruir a sus criaturas y comenzar de nuevo a partir de Noé, un hombre íntegro dentro de su generación. Ahora, tú quieres discutir y dices, bueno, ¿y por qué Dios haría tal cosa? Bueno, pues Dios es el creador, Él es el soberano, Él es el dueño de todo, Él es el que tiene el derecho a hacer lo que Él quiere hacer. Y por último, el autor concluye el prólogo primitivo con la historia de la Torre de Babel. Te recuerda que estuvimos hablando de eso la última vez en Génesis, en capítulo 11, del versículo 1 al 9. Y aquí retrata los seres, mira bien, aquí retrata a los seres humanos en una vida colectiva, ya no como nómades, sino establecido en un estado civilizado. Porque te recuerda que fue Caín que construye la primera ciudad. O sea, ahora la humanidad está viviendo juntos, ¿no? Es en este ambiente que viven juntos, pero a la misma vez con una autonomía moral independiente de Dios, que se va empeorando toda la vida humana, por decirlo así. Construyen una ciudad, una torre, pero los mueve la codicia de la fama y el poder. Porque eso fue lo que pasó. O sea, ahora tenemos otra ciudad que se va a levantar. ¿Con qué propósito?
Bueno, te recuerda que en Génesis capítulo 11, versículo 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Bueno, en su evaluación de la situación aquí, en versículo 6, Dios reconoce la tendencia al mal en esta empresa humana colectiva. O sea, Dios tiene bastante experiencia con la humanidad ya. Y Él lo reconoce y Él ve. En Génesis 11:6, Él dice, y dijo el Señor, he aquí son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. So, Él ve la unidad de un pueblo con una autonomía moral peligroso. El autor bosqueja aquí así la sociedad humana en rebelión contra Dios. El pecado no solo corrompe radicalmente al individuo, sino que también ingresa en las entidades y estructuras sociales, de modo que se inclina al poder y al dominio. Mira la sociedad moderna en cuanto tú y yo tenemos. La inmoralidad ahora ha sido establecido como ley en nuestras tierras. Así pues, el tema fundamental subyacente a Génesis capítulo 1, versículo 11, es la gravedad radical del pecado y que desde el comienzo de la rebelión de la humanidad ha distorsionado y manchado la buena obra de Dios. Porque te recuerdo lo que dijo ahí. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación en Génesis 1:11, hierbas que den semilla y árboles frutales que den frutos sobre la tierra según su género, con su semilla en él, y fue así. Ahora, viene la autonomía moral, es sembrada y ahora comienza a dar fruto sobre la faz de la tierra y contamina absolutamente todo en la tierra, moralmente hablando. Por esa razón nos relata a nosotros el diluvio, donde Dios se arrepienta y dice que tiene que, hermano, eliminar y aniquilar y a destruir y a matar a todos, menos a un hombre íntegro que se nombraba Noé. Es hasta este punto que nosotros llegamos a reconocer, ¿ves?, lo que representa la autonomía moral. Bienvenido una vez más a nuestra clase. Esta va a ser lectura número 7, parte 11. Y vamos a tratar de concluir en esta clase, en la siguiente clase, esta sección del libro de Génesis. Antes de proseguir, le quiero recordar a cada uno de ustedes la gran importancia de hacer tres cosas, y eso es leer los dos libros, ¿no? El panorama del Antiguo Testamento a través del autor Dr. Ben Ware, ¿no? Paul Ben Ware, y también El Mundo del Antiguo Testamento con J.I. Packer, J.I. Packer, que escribió estos dos libros. Este es el primero, este es el segundo, y luego, terceramente, no se olvide todas las notas que ustedes están bajando o han recibido personalmente en la clase o se está bajando a través por medio del internet. Son importantísimas porque ustedes van a tener que tener un conocimiento funcionable del material para poder cumplir con el examen que se le va a entregar a ustedes. Creo que la importancia de esta sección ha sido larguísima, ha sido porque básicamente porque el pueblo es arragán, vago, y muchos pastores también son arraganes y vagos también, en el proceso de tomar el tiempo verdadero de escudriñar y estudiar la palabra de Dios a fondo.
nos hemos acostumbrado a darle leche al pueblo y la razón es porque nosotros mismos estamos tomando leche. Es difícil comprender muy bien y con mucha claridad y con precisión el Nuevo Testamento si nunca tomamos el tiempo de estudiar la base, la fundación del Nuevo Testamento, la cual se encuentra en el Antiguo Testamento. No se olvide que el Antiguo y el Nuevo es la palabra completa o el consejo completo de la palabra de Dios. Y lo que sucede es que el Antiguo Testamento se mantiene desconectado y un misterio simplemente porque nunca invertimos el tiempo necesario. Esta clase en la introducción o el panorama del Antiguo Testamento es una clase de 3 semestres porque entramos en los detalles y más a fondo para tener una base sólida para comprender y cómo vivir la palabra de Dios en la época del Nuevo Testamento y en estos tiempos de posmodernos. Y si nosotros no comprendemos eso, mis hermanos, vamos siempre a luchar en mal aplicar la palabra de Dios en nuestros sermones, en los mensajes, en las enseñanzas y en nuestras propias vidas. Y quiero que tú comprendas también, permíteme darle un ejemplo. Si tú tomas en cuenta solamente el libro de Apocalipsis, que es el Nuevo Testamento, el último libro escrito del Nuevo Testamento. No sé si te das cuenta, pero el libro de Apocalipsis, solamente ese libro, solamente el libro de Apocalipsis, nos cita, tiene 300 citas o alusiones directas e indirectas, 300, más de 300, al Antiguo Testamento. En otra palabra, vamos a poner, si hay 22 capítulos en el libro de Apocalipsis, por lo menos hay 15 citas directas o indirectas en cada capítulo del Antiguo Testamento que se hallan y se encuentran dentro de Apocalipsis. Eso solamente estamos hablando de Apocalipsis. Ahora imagínense si tú tomas en cuenta el libro de Romanos, que son aproximadamente unas 180 citas directas o indirectas o alusiones a conceptos del Antiguo Testamento, solamente en el libro de Romanos. Ahora comienza a comprender el error grande de no tomar el tiempo despacio, detallado en el Antiguo Testamento, porque la gente piensa, mis hermanos, que es algo antiguo, antigüedad, y no tiene ninguna relevancia hoy día. Mis hermanos, es completamente lo contrario, porque el nuevo es el cumplimiento del antiguo. Pero, ¿qué es lo que el nuevo está cumpliendo si tú no sabes lo que es? Si tú escuchas la palabra consumado es, y Cristo dijo consumado es, ¿consumado qué? ¿Qué? ¿Terminó de dormir? ¿Terminó de comer? ¿De qué es lo que estamos hablando? Aún consumado es cuando murió en la cruz. Okay, ¿qué es el significado de la cruz? Nosotros tenemos que entender y tomar el tiempo. Por favor, note bien y vale más abrochar el cinturón porque tenemos 3 semestres dentro de esta clase del panorama del Antiguo Testamento y por esa razón es importantísimo, por favor, de mantenerse al día en su lectura, en las asignaciones de la lectura que tú tienes, porque y más bien, solamente mis notas de esta clase, mis hermanos, le da competencia a estos 2 libros. Y usted es responsable por conocer el material. Vamos a ver si podemos concluir esta sección del Génesis, el prólogo primitivo de Génesis aquí. Y abre su Biblia de Génesis capítulo 3, por favor. Y ahora vamos a hablar un poco sobre el tema del juicio de Dios sobre el pecado humano. El juicio de Dios sobre el pecado humano. Quiero que tú notes conmigo en Génesis capítulo 3, por favor, y note bien conmigo lo que dice la santísima palabra del Señor aquí. Y vamos a comenzar del versículo, vamos al 17
hasta 24. No, vamos a comenzar Génesis 3:14 hasta el 24 y luego vamos a regresar y le damos un repaso más adelante. ¿Te recuerda que llega el momento? Adán y Eva caen en el pecado, ella es engañada, él voluntariamente entra en el pecado, la serpiente viene a engañar, ¿no? La serpiente cumple con su trabajo, de los tres, la serpiente es la única que está cumpliendo con su papel, ¿no? Que es el mentiroso. Note bien, en Génesis capítulo 3, y dice esto, te recuerda que hay una pregunta en Génesis capítulo 3, versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y la mujer dijo, multiplicaré en gran manera, y luego le habla a la mujer, y le dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol desde que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán en el nombre de su mujer, le llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Perdón. Vemos aquí que en versículo 21 vemos la primera vez que hay un sacrificio animal, ¿no? Porque Dios mata a un animal en versículo 21 y le hace túnica de pieles, ¿no? Aquí es un símbolo de que Él está vistiendo a Adán y Eva con su propia justicia. La justicia de Dios es el símbolo, ¿no?, de estas túnicas de pieles en cual Él está cubriendo. En otra palabra, él los corrige a ellos dentro del marco de su amor. Y dice en versículo 22, y dijo Jehová Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí lo que encontramos es que en cada uno de estos relatos, la respuesta al pecado humano es ¿qué? Es el juicio de Dios, el juicio de Dios. En la historia del Edén, Dios juzga primero a la serpiente, porque eso lo vimos en Génesis capítulo 3, en versículo 14. Luego Él juzga a la mujer en Génesis capítulo 3, en versículo 16. Y luego Él juzga al hombre y sobre el hombre le cae la papa, porque Él lo juzga a él de versículo 17 hasta versículo 24. Y eso es lo que acabamos de leer. Note bien, el hombre, tú tienes la responsabilidad. ¿Por qué? Porque es la cabeza, por decirlo así, el hogar, de la raza humana, por decirlo así, ¿no? Y tú tienes que reconocer que es sobre la cabeza que cae toda la responsabilidad. Ahora, para cada uno del juicio se traduce en el estado en que deberá vivir en medio de la condición pecaminosa y caída que caracteriza al mundo de este momento en adelante. La serpiente se convierte en un reptil despreciable que resulta tan repulsivo y espantoso al hombre.
Y ahora en el Génesis capítulo 3, en versículo 15, pues él dice, y pondré que enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá, ¿no?, en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Eso es lo que nos dice aquí en Génesis en capítulo 3, en versículo 15. Y la eterna enemistad, ¿no? No, mis hermanos, es algo que nosotros tenemos que comprender aquí, porque es algo entre el hombre y la mujer y el reptil, ¿no? Y nosotros tenemos que ver que representa o simboliza en términos crudamente claros la lucha inexorable y mortal entre la humanidad y la fuerza del mal en el mundo, que ha constituido entonces hasta el momento, y esa lucha no ha terminado, es interminable. Este versículo es en sentido estricto, mis hermanos, un juicio sobre la serpiente sola, y según se desprende de la comparación de los tres pares de antagonismos planteados en las tres proposiciones principales que forman el verso. Note bien, en la primera mitad del Génesis capítulo 3, versículo 15, en la primera parte, ¿no?, donde dice, y pondré enemistad entre la mujer. Note bien, se coloca la serpiente contra ¿quién? Contra la mujer, ¿no? Es lo que dice, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esa es la primera parte, ¿no? Eso va en contra de la mujer. Luego la segunda parte, ¿no?, dice entre tu simiente y su simiente, ¿no? En la segunda mitad de ese versículo, los descendientes de la serpiente contra los descendientes de la mujer. Por esa razón tenemos la guerra hasta la fecha, la lucha. Pero con la última parte aquí en Génesis, note bien, quiero que tú notes que en Génesis capítulo 3, versículo 15, en esta segunda parte, ¿no?, sí está situando a los descendientes, por decirlo así, de ella, considerados en conjunto como él, en oposición a la serpiente misma y no a sus descendientes, porque es lo que está diciendo aquí. Él dice, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza, ¿no? Por tanto, el verdadero antagonismo es el de la serpiente paradisiaca, representada como un poder espiritual permanente en contra de los descendientes de la mujer en su conjunto. Y por esa razón tenemos esta guerra, esta lucha espiritual, o lo que hoy muchos nombran la guerra espiritual hasta la fecha. Así pues, el autor, obviamente aquí del Génesis, señala claramente que los descendientes de la mujer lucharán sin cesar contra el poder esclavizante del mar simbolizado por la serpiente. Aquí insinúa, ¿no?, que de forma obvia la victoria que un día verán. No se plantea expresamente que esto suceda por medio de un individuo que representa la raza, pero la idea aparece clara en potencia en la referencia a los descendientes en conjunto mediante el pronombre él, que se encuentra aquí en la segunda parte de Génesis capítulo 3 en versículo 15. Ahora, para los cristianos interpretan con razón que esta esperanza tácita se cumplió en la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Note bien, porque dice en San Lucas, abre su Biblia en San Lucas en capítulo 10, y note lo que él dice en capítulo 10, de versículos 17 a 20. San Lucas capítulo 10, versículos 17 y 20, y note lo que dice. Y los 60 y los 70 regresaron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujeten en tu nombre. Ahora, mire lo que dice en versículo 18. Mire, note el pronombre aquí. Y él les dijo.
Y él les dijo. Ahora, ¿tú te recuerdas ya en Génesis, en capítulo 3, en versículo 15? Entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza. Ese él que se encuentra ya en Génesis en capítulo 3, versículo 15, y luego llegamos aquí en San Lucas en capítulo 10, en versículo 18, y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no regocijéis en esto de que los espíritus se os someten, sino regocijaos. Él dice de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mira bien, como lo dice aquí. Y si no, y dice, ahora, note lo que quiero que no pierdas el hilo entre el él en Génesis 3:15 y en San Lucas en capítulo 3, en capítulo 10, versículo 18. Ahora, cabe mencionar algo importante acerca del juicio sobre el hombre y la mujer. El hombre y la mujer reciben, ¿qué? ¿Qué es lo que ellos reciben? Ellos reciben un castigo, ¿no? Pero no la maldición. Hay una gran diferencia entre el castigo y la maldición. Solo la serpiente es maldecida, pero el hombre no es maldecido. Sin embargo, tal como en el caso de la serpiente, el juicio que recae sobre el hombre y la mujer es el estado en que deben vivir dentro del orden caído. Ahora, esta tierra, este planeta, este mundo donde tú y yo nos hallamos, es un mundo caído. Ahora vamos a vivir de estas condiciones, y la mujer ha de dar a luz a hijos con dolor y tener el deseo de su marido, su amo, ¿no? Eso es lo que nos aclara bien aquí en Génesis en capítulo 3, del versículo 14 hasta el 19, y lo deben de leer de nuevo porque lo acabamos de leer. Ahora, el hombre ha de ganar el pan ¿con qué? Con sudor, ¿no? Con su sudor y trabajo arduo de una tierra dura, y al fin ha de volver al polvo de donde fue tomado. Esa es la condición en cual tú y yo vamos a vivir. Estamos castigados por el pecado, pero no estamos maldecidos por Dios. Estos juicios presentan cierto grado de condicionamiento cultural, reflejan el ambiente y también a las instrucciones sociales del antiguo Israel, por cuyo medio y por inspiración divina se formularon y quedaron asentadas. Esto es cierto especialmente en lo referente a la posición de la mujer, quien era poco más que una esclava de su marido. Por lo tanto, sería tan desacertado basarse en Génesis 3:16 para declarar que la mujer debe mantenerse servilmente sujeta al marido, como basarse en Génesis capítulo 3, 17 hasta el 19 para afirmar que el hombre debe deshacerse de todo tractor y aparato del aire acondicionado, cavar la tierra con la azada y transpirar a mares. Mis hermanos, por favor de no tomar Génesis capítulo 3 de 14 a 19 y luego ahora aplicarlo literalmente, y que la mujer ahora se mantiene esclava y el hombre solamente puede trabajar con una herramienta manual en sus manos. Como extensión del juicio sobre el hombre y la mujer, Dios lo expulsa del huerto, y así les queda prohibida la entrada para siempre para la humanidad. Por sí sola no hay forma de volver, mis hermanos, de volver a la comunión con Dios. Y esa es la parte que yo creo que tú comprendas, que ya perdieron lo que ya tenían, lo que nunca se había ganado en el pasado, lo pierden ahora. ¿Me comprenden? Ya no lo tienen en la mano. ¿Ves? Ahora ellos tienen que ganarlo. ¿Cómo? En sí no es posible. Tiene que ser por medio del Él. ¿Te recuerdas el Él que se menciona en Génesis 3:15? Y Él es el Señor Jesucristo. La relación, la comunión con Dios que nosotros disfrutamos hoy en día se restableció por medio y a través del Señor Jesucristo.
Y eso es importante comprender que el hombre lo pierde. Ahora Dios castiga a Adán y Eva y lo pone afuera del huerto de Edén, donde van a tener que ganarse la vida, No están maldecidos, pero están castigados. Y aunque fue severo el juicio o el castigo, el pecado del hombre y la mujer, aún más severo fue el juicio sobre Caín. Y eso es la cosa que debemos de comprender más. Si nosotros no tomamos en cuenta, como le había dicho, la importancia de la fundación y la base del Antiguo Testamento, siempre la Biblia se va a mantener desconectada, confusa, caótica, mis hermanos, y un misterio incomprensible, cuando en realidad no es. La razón por qué Dios manda que se escribe la historia es porque Él está mandando que nosotros comprendamos que la teología, las enseñanzas directas de Dios hacia el hombre y el por qué Génesis existe, porque Él establece del principio las reglas por las cuales Él desea una relación con el hombre. Bienvenido una vez más, mis hermanos, lectura número 7, parte 12, y aquí es donde habíamos dejado la última vez. Concluimos aquí en Génesis capítulo 3, en capítulo 3, y entrando brevemente aquí en capítulo 4 de Génesis. Y aunque fue severo el juicio sobre el pecado del hombre y la mujer, aún más severo fue el juicio sobre Caín en Génesis capítulo 4. Puesto que la tierra ha recibido de su mano la sangre de su hermano, ya no dará, mis hermanos, sus frutos a Caín, y queda condenado a ser un fugitivo y vagabundo en la tierra. Y yo creo que esa es la parte que la gente no comprende, que cuando él mató a su hermano, Caín, Abel, ¿no? Y la sangre toca la tierra ahora queda condenada, ¿no? Por decirlo así, y abandona la presencia del Señor para ir a habitar a la remota tierra, mis hermanos, ¿ves? Del constante vagabundeo en el lejano oriente, donde se escapa Caín. Sin embargo, el máximo ejemplo y la paradigma del juicio de Dios sobre el pecado humano es la historia del diluvio. Por medio de este relato, el autor se propone expresar en términos aterradores que el pecado humano acarrea el juicio de Dios. Parte del problema que presenta esta narración es que la comprensión se ve obstaculizada por tratarse de una historia tan ampliamente conocida, en la cual se pierde la fuerza original del relato. Y se lo había dicho en el pasado, que lo que pasa es, tratamos las historias de Génesis como si estuviéramos hablando con un grupito de niños sentados rodeándote. Le repartimos galletitas, un poquito de jugo y le relatamos una historia bien bonita. Y solamente se queda como una historia bien bonita o interesante, pero nunca hallamos aplicar la enseñanza de esa historia verdadera o la teología, por decirlo así. La inocencia de la infancia y el sistema de valores dentro de la cual la mayoría aprende la historia, la transforman en un silencioso cuento antiguo de aventuras. El cuento del venerable y bondadoso Noé, la construcción de un barco de dimensiones colosales, la alegría de los animales que brincan por la pasarela para entrar en el oscuro interior de dos en dos. ¿Ves? La exposición de las fuentes de la profundidad y las ventanas del cielo que se abren. El arca y su cómico contenido sacudidos por las aguas salvajes. Pero al salvo, mientras que los vecinos malos de Noé, con los cuales nunca nos identificamos, se hunden y desaparecen de la vista. Pero el contexto original del relato dista mucho del cuento de las buenas noches.
Para los antiguos mesopotámicos, esta historia estaba relacionada con la naturaleza y las fuerzas de la naturaleza, aquel aspecto de la realidad que afectaba tan profundamente la vida y la existencia misma de los antiguos. Según señalamos en relación con Génesis capítulo 1, estas fuerzas se personificaban con seres divinos. La naturaleza no era impersonal, mis hermanos, sino que se le consideraba formada por una serie de divinidades a las que se llamaba tú. Y para esa gente de Mesopotámica, mis hermanos, ellos veían todo esto como que eran dioses actuando. Ellos reconocían que había deidades. Y nosotros es un cuento bien bonito. La visión bíblica de Dios contradice diametralmente esta visión de la naturaleza, obviamente. El Dios de Israel se encuentra fuera de la naturaleza y de sus fuerzas como su creador y las emplea como instrumentos ¿para qué? Para cumplir sus propósitos. Pero aunque la naturaleza era creación de Dios, en la perspectiva de los antiguos israelitas no dejaba de tener un carácter personal y tampoco paraba de latir con la presencia misteriosa y inmediata del poder y la divinidad del Señor. Con este trasfondo, mis hermanos, el imponente poder y terror de la tormenta y el cataclismo destructor del diluvio cobran proporciones indecibles como expresión del juicio de Dios al pecado de la humanidad. Este es el marco adecuado al terrible juicio de Dios que sobreviene a la humanidad cuando, como él dice aquí en Génesis, en capítulo 6, y lo dice en versículo 5. Y lo dice en una manera bien sencilla. Él dijo, y vio Jehová Dios, el Señor, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo diseño de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Que los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre que el mal. Asimismo, el juicio de Dios es la respuesta a este mal continuo que existe en los pensamientos del hombre. Colectivo de la humanidad, una vez en la historia de la Torre de Babel. Dios hace frente a la amenaza de la tendencia al mal inherente a la vida en sociedad. Dios dispersa ¿qué? A la humanidad, confundiendo su idioma, dividiéndola en innumerables naciones y estados. Así es que en el fin del prólogo primitivo, la humanidad se encuentra en el estado en que ha permanecido desde entonces hasta la fecha. Estamos así. Por esa razón tenemos una institución que representa todo el mundo en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, que se nombra las Naciones Unidas, una institución global que no funciona, no sirve para nada, pero mis hermanos todavía se nos representan. Esta es una institución, mis hermanos, que yo creo que pretende de tratar de unir a las naciones. Yo quiero que tú comprendas. Y así está la condición del hombre, ¿no? La humanidad se encuentra en el estado que ha permanecido desde entonces, mis hermanos, alineada y separada de Dios y entre sí también por causa de ¿qué? Del pecado y en un mundo quebrado por la enemistad y la muerte. Reinan el enfrentamiento de un individuo contra otro.
de un grupo contra otro y de una nación contra otra. ¿Tú crees que todas estas reuniones que se trata en las Naciones Unidas, mis hermanos, y en los gobiernos de un grupo así con el otro, mis hermanos, en realidad van a lograr a mantener una paz permanente? Jamás, jamás va a suceder. La gracia, mis hermanos, sustentadora de Dios es lo que necesitamos. Me vuelven locos los hermanitos en la iglesia, mis hermanos, que siempre están pidiendo por la paz del mundo, la paz del mundo. Mis hermanos, si no hay paz en este mundo, usted pide por el diseño, por lo que está diseñado. A lo contrario, no va a suceder. La paz del creyente hoy día se encuentra en Cristo Jesús, en la persona, en la vida de Cristo, no en este mundo. Pero hay un cuarto tema teológico, mis hermanos. Te recuerda que dije que al principio que la razón por que se escribió de años después el libro de Génesis, de todos los acontecimientos, es porque Dios quería relatar su teología, su enseñanza, su por qué todo sucedió. Y por fin llegamos a un cuarto. Hay un cuarto tema teológico. De forma casi asombrosa se entreteje a través de todo el prólogo primitivo, la cual es la gracia de Dios que auxilia y sustenta. La gracia de Dios que auxilia y sustenta. Es la cuarta enseñanza principal, ¿no?, del prólogo primitivo, en otras palabras, de Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 11. Con excepción de último juicio, la gracia se halla presente en cada uno de ellos y paralelamente a todos. Porque en la historia del Edén, la pena impuesta por comer del fruto prohibido es la muerte aquel mismo día. Es lo que dijo, ¿no? Y tú te recuerdas porque él lo dice bien claro en Génesis en capítulo 2, en versículo 17, dice: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que, mira que, el día que de él comieras, ciertamente morirás. Pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día del que él comas, ciertamente morirás. Pero Dios muestra su ¿qué? Su clemencia. Que en la muerte, aunque segura es la muerte, se pospone para algún momento no especificado del futuro. ¿Por qué? Porque te recuerda, en vez de morir instantáneamente en ese momento, ellos siguen viviendo por centenares de años. Pero si lo castiga, en Génesis en capítulo 3, en versículo 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta ¿cuándo? Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Él anuncia y pronuncia su sentencia de muerte, pero también pronuncia su sentencia de castigo. Es más, Dios mismo viste a la pareja culpable. Note bien la gracia que él está demostrando, para que pudieran vivir con la vergüenza. Él los viste. Por otra parte, la historia de Caín no termina con el clamor desesperado por el destino que ha merecido por castigo. En una notable prueba de inmerecida misericordia, Dios responde a su amargo lamento, decretando que se vengará 7 veces de quien quite la vida de Caín.
y le ponen una señal para que esta relación de protección sea evidente a todos. Ahora, por favor, no vamos a entrar en los detalles de cuál fue la señal, porque nadie sabe. La Biblia no dice, no lo menciona. Si bien la historia del diluvio, mis hermanos, es el ejemplo máximo del juicio de Dios contra el pecado humano. En ella existen pruebas sutiles de su gracia protectora. Al final del relato del diluvio se encuentra otra expresión de Dios que se distingue de la tradición antigua, al igual que Génesis en capítulo 6. Por ejemplo, abre su Biblia en Génesis capítulo 6 y regresamos ahí a leer solamente versículos 5, 6, 7 y 8 una vez más. Note bien. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo a continuar a hacer siempre el mal, ¿no? Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, ¿no? Y dice, y sintió tristeza en su corazón. La palabra es bien pesada aquí, porque él dice, y se arrepintió Jehová Dios, le pesó a él. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre, en versículo 7, que he creado. Wow. Él dijo, raeré de sobre la faz de la tierra, borraré, voy a aniquilar, voy a terminar con todos. Al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mira, él termina y destruye absolutamente todo. Hay gente que cometen errores y cometen pecados y bla, 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 bla. Y luego se enojan cuando las consecuencias vienen y dicen, ay, pero es demasiado. No, hombre, olvídate. Cuando el hombre pecó, Dios eliminó todo. ¿Y tú andas chillando de qué? ¿De qué es lo que estamos chillando? ¿De qué nos estamos quejando nosotros? No lo digo yo. Mira lo que él dice en versículo 7. Y dijo Jehová, dijo el Señor, ¿no? Él dijo, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, ¿no? Desde el hombre hasta la bestia, hasta todo ganado. Hey, ¿qué culpa tuvo la vaca? La vaca estaba comiendo su pasto, no hizo nada. ¿Qué pecado cometió los animales? Ninguno. Pero el problema es que como el hombre domina y debe señorar sobre ¿qué? Todos los animales, las aves de la tierra, las aves de los cielos y los animales de la tierra y aún todos los peces del mar, etcétera, 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 mis hermanos, está debajo de su dominio. Cuando el hombre falla, todos pagan la papa, todos pagan el precio. Mas Noé, en versículo 8, dice, halló gracia ante los ojos del Señor. ¡Wow! Increíble. Él y su familia. Saltamos hasta Génesis capítulo 8, ¿no? Y note bien, en Génesis capítulo 8, solamente brevemente vete ahí conmigo en versículo 21. Génesis 8, 21. Y en Génesis 8, 21 vuelve a vislumbrarse la inmediatez del corazón mismo de Dios. Miren lo que él dice. Y lo dice así. Él lo dice. Y percibió Jehová un olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud,
y ni volverá más a destruir todo ser viviente como he hecho. Wow. Wow, 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 wow. Olor, mira lo que dice, olor fragante, ¿no? Un olor grato, un aroma agradable. Dijo el Señor, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es malo desde su juventud. Por favor, no me diga que ese hombre es bueno o que tiene buen corazón. El hombre no tiene buen corazón. Estamos con luchas y problemas. Ahora, en este punto, la historia del diluvio es tanto un índice ¿de qué? De la gracia del Dios vivo como de su juicio también. Este contraste que se halla en toda la Biblia se presenta aquí en toda su desnudez. La misma situación expuesta como razón para el terrible juicio de Dios. Porque te recuerdo que él dijo en Génesis 6:5. Y lo dijo así, y él fue bien claro. Y todo, mira bien, y todo diseño de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Toda la intención del pensamiento del corazón era solo hacer siempre el mal. Dios sabe eso, Él lo reconoce. Y aparece como ¿qué? Como un motivo, por decirlo así, un motivo de gracia y providencia. Por esa razón, si tú ves el contraste de Génesis 6:5 y luego Génesis 8:21, tú puedes ver que la condición ser humana es que siempre su corazón es malo. En esta, Dios destruye la humanidad. En esta, Él dijo que ya no va a destruir. Pero reconoce que en ambos el corazón del hombre es malo. Porque lo dijo en Génesis 6:5 y en Génesis 8:21. Este es un índice paradójico de la gracia sustentadora de Dios, demostrada en la incomprensible continuidad del orden natural a pesar de la persistencia del pecado humano. Porque en Génesis 8:22 Él dice, mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Y aunque la corrupción humana se mantiene, sin embargo, Dios lleva al hombre a un mundo ordenado nuevamente con la solemne garantía de que el curso natural perdurará. El tema de la gracia sustentadora y protectora de Dios falta en una parte del relato en el fin. Y note bien, porque en Génesis capítulo 11 nos habla tan claro de todo esto, mis hermanos. El relato de la construcción de la Torre de Babel, ¿no?, concluye con un juicio divino sobre la humanidad en el cual no aparece ninguna nota de perdón. Ninguna. La historia de los orígenes parece pues interrumpida con una alegría desonancia y que nos vuelve a plantear con especial urgencia la cuestión que habíamos propuesto poco a. Quedan definitivamente, esta es la pregunta, quedan definitivamente interrumpidas las relaciones entre Dios y los pueblos. Otra palabra, ¿quieres saber si se ha agotado la divina paciencia? ¿Ha arrojado Dios las naciones en su cólera para siempre? Grave pregunta que ningún lector, mis hermanos, ves, concienzudo del capítulo 11 de Génesis no puede ser. Mis hermanos, con esmerada estructura, aunque con cierta sutileza, el autor reúne el prólogo primitivo y la historia de la redención en una relación del problema y solución que de suma importancia para la comprensión de la Escritura en su totalidad. Mis hermanos, es imposible a comprender lo que el Señor hace en el Antiguo Testamento si nunca invertimos tiempo en ella. Y es incomprensible tener una interpretación y una aplicación correcta del Nuevo Testamento sin invertir el tiempo necesario en el Antiguo Testamento.